18 de octubre del año 2015, Fernando Pereira Stambuk, director del INE, dijo: se triplicaron los productos del censo agropecuario. Esto tiene una directísima incidencia en la canasta familiar, ¿sí? Frente a esto, nos fuimos a preguntarle a Darío Monasterio, porque tenemos una sensación de que el día de mañana nos van a decir se abarató el costo de vida en el país porque abrieron muchos más productos y nos están trampeando a todos. Creo que no es correcto. Hablamos con Darío y esto es lo que nos dice. El INE va a comparar la cantidad de los productos en referencia al censo agropecuario del anterior a este, y en este sentido pretende modificar la canasta familiar. En este sentido, ¿cree usted que no es una forma de distorsionar? Bueno, lo que genera un poco de incertidumbre o un poco de desconfianza en cuanto a la metodología que utiliza el INE y a las cifras que publica. Primero que nada, antes de entrar al tema específico del censo agropecuario, es el tema, por ejemplo, de las cifras de crecimiento económico que publica el INE, que están por arriba, en el 5% o por arriba, obviamente con una intencionalidad política sobre el tema del doble aguinaldo y del referéndum que se va a llevar a cabo en febrero sobre la reelección. Y comparándolo con las cifras que dan instituciones internacionales muy respetadas y muy creíbles, como el Banco Mundial, que dice que el crecimiento de Bolivia va a ser de 4,1% este año, o del Fondo Monetario Internacional, que dice que va a ser de 4,4%. Entonces, eso genera un poco de incertidumbre. Además, también hemos tenido en años anteriores índices de precio al consumidor o índices de inflación que estaban por debajo de lo que algunos economistas y consultores privados habían medido. Entonces, no es primera vez que el INE genera un poco de desconfianza con las metodologías que va a utilizar y con los indicadores que va a publicar. En otras ocasiones también se cambió la metodología del año base para medir la inflación, se cambió la ponderación de los alimentos. Este año también se pretende hacer lo mismo, sobre pretexto de que ya se realizó y se finalizó la información, se procesó la información del censo agropecuario. Entonces, eso también genera un poco de desconfianza. Esperamos como economistas, esperamos como bolivianos, como ciudadanos de un país donde se requiere bastante la información económica, que el INE sea una institución que esté exenta del poder político, que se pueda manejar con datos técnicos, con metodologías técnicas reconocidas internacionalmente por organismos internacionales y no esté supeditada a la información que requiere o que quiere el gobierno mostrar a la población, ¿no? Estos puntos que muestra el INE, ¿cómo pueden distorsionar al final los precios de la canasta? Bueno, si pueden, obviamente, se pueden utilizar ponderaciones, según lo que se ha visto, lo que están haciendo es crear diferentes ponderaciones por diferentes departamentos. O sea, se está cambiando la ponderación y se está departamentalizando, digamos, la información según el departamento. O sea, lo que cuesta la ponderación que va a tener, por decir, el arroz en Santa Cruz va a ser diferente a la ponderación que pueda tener en Tarija, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, esa información habría que ver qué metodología se está utilizando, qué transparencia tiene. Además de eso, también están viendo, por ejemplo, cambiar la línea de la pobreza. No sabemos con qué metodología. O sea, esperamos tener una mayor información como economistas, como ciudadanos, para poder saber que lo que realmente se está haciendo es netamente técnico y no tiene ninguna influencia política. Precisamente este tipo de ponderaciones o este tipo de resultados que pueda arrojar esto, ¿afecta directamente, como por ejemplo, a mediciones de la pobreza en Bolivia? Claro que sí, lo que estamos viendo es en la intencionalidad, hay un cambio en la metodología de la medición de la inflación y de la pobreza, de la línea de pobreza y de la línea de extrema pobreza. Entonces eso es lo que requerimos saber a ciencia cierta, qué metodología tiene y qué aval tiene de alguna metodología que se utiliza a nivel mundial, a nivel global, a través de organismos internacionales que miden todo el tiempo estos indicadores, ¿no? Entonces sería importante que el INE nos pueda informar más sobre esta intención que tiene. Fíjense ustedes que todo es cuestión de dibujo.
de usar el lápiz y dibujarlo. ¿Cuál va a ser la referencia al precio del arroz? ¿El más alto o el más bajo? ¿Ah? Porque no es lo mismo sacar una media en una población de pocos habitantes con una de muchos habitantes. No es lo mismo, porque ahí van a distorsionar, pero claro, se trata de dibujar y lamentablemente van a querer dibujar. El día de hoy hablamos con Darío sobre indicadores en números rojos, pese a que el Instituto Nacional de Estadística ya determinó que va a haber crecimiento del 5.1%, cuando todo el mundo dice que no, y con esto vamos a ir a pagar el doble aguinaldo, como dice José Pomacuzzi, los unos lo pagan y otros lo reciben. Darío tiene ciertas observaciones y ciertas preocupaciones sobre el tema. Ponelo. Según datos del INE, el PIB creció 5.2% hasta junio del 2015. En este sentido, queríamos preguntarle si usted encuentra que hay elementos para pensar que ha crecido un 5.2%. Bueno, las cifras que da el Instituto Nacional de Estadística a 12 meses de crecimiento económico en el segundo trimestre, o sea, es decir, hasta el 30 de junio, están muy por encima de las proyecciones que dan organismos internacionales que tienen bastante foco en todo el crecimiento del PIB de los países, como ser el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, e incluso la CEPAL, ¿no?, que da un decrecimiento para lo que es la región de América Latina, la Comisión Económica para América Latina, para el 2015. Entonces, independientemente de lo que puedan decir los organismos internacionales sobre el crecimiento del PIB en estos países y en Bolivia principalmente, está también los indicadores de los elementos que componen el PIB, ¿no? Por ejemplo, el caso de las exportaciones. Según la misma CEPAL, también en una noticia que sale publicada hoy día, habla de que el decrecimiento de las exportaciones de Bolivia es del 30%, es decir, que tenemos un decrecimiento en lo que es el saldo de la balanza comercial que influye directamente en el PIB. Entonces, hay otros indicadores como consumo e inversión. Por ejemplo, en el caso de la inversión, vemos que el gobierno está buscando inversiones en Estados Unidos también, ¿no?, en lo que se refiere a la inversión extranjera directa. Es decir, que hay unas señales de que tanto el saldo de la balanza comercial como la inversión están en números rojos, digamos, en negativo, y sería solamente sostenido principalmente por el tema del consumo, lo que daría ese crecimiento económico, lo que da lugar también a pensar de que quizás se quieran mostrar un crecimiento bastante alto para no solamente pagar el doble aguinaldo, que es arriba del 4,5%, sino también dar señales de que la economía está muy bien, queremos dar la señal de que estamos blindados, y sin embargo los indicadores de todos los países con los que comerciamos son preocupantes, el caso de Brasil, el caso de Argentina, incluso el caso de China, que ha tenido una desaceleración muy fuerte de su economía. Entonces, nos da a pensar de que hay una intencionalidad política con respecto al referéndum que se viene en febrero sobre la reelección, y con el pago del doble aguinaldo que se tendría que dar en diciembre, ¿no? ¿Hay desconfianza en estos datos del INE también, teniendo en cuenta que días pasados hablábamos también sobre otros datos que iban a arrojar para ver la modificación de los precios de la canasta familiar? Frente a esto, ¿hay cierta susceptibilidad? Lo que pasa es que estos cambios justo en estos momentos dan para sospechar, porque además no se conocen los procedimientos técnicos que deberían tener para medir tanto la inflación como la línea de pobreza. En un momento se cambió el año base para medir la inflación, y actualmente se está tomando muestras de datos por departamentos con diferentes ponderaciones. Entonces, la pregunta viene: ¿el Instituto Nacional de Estadística es una institución apolítica, técnica, que va a tomar en cuenta normas internacionales que tienen los organismos internacionales para medir inflación, para medir pobreza, y no va a ponderar ciertos productos de la canasta básica en algunos departamentos de forma diferente, de tal forma de que la inflación
que se muestre sea menor a la que realmente es. Esas son las preguntas que uno se hace, porque también uno va al supermercado, va al mercado y ve que los productos siguen subiendo, en el caso de inflación. Se ve también pobreza, uno ve en las calles, en los barrios, ve que hay todavía mucha pobreza. Entonces, la verdad es que debemos dar señales como Estado y como instituciones como el INE, de que son instituciones técnicas y no son instituciones políticas y que miden efectivamente y realmente lo que está pasando en el país, que es muy importante para que todo el mundo tome decisiones, no toda la población. El gobierno dice que esto se debe al modelo económico que ha presentado el gobierno. ¿Este modelo económico funciona para mantener esto? O sea, lo que el gobierno quiere mostrar es que tiene un modelo que está basado en la demanda interna, que está basado en el consumo a través de la distribución de bonos. Pero eso también tiene mucha dependencia de los ingresos fiscales que vienen sobre todo por el tema de las exportaciones de materias primas o la producción de materias primas. Y lo que nosotros hemos visto a través de diferentes políticas que ha tomado el gobierno es que más bien se ha profundizado la vulnerabilidad de la economía boliviana a shocks externos como el de los precios de los hidrocarburos, del petróleo, que influye directamente en el precio del gas que exportamos a Brasil y Argentina. Entonces, desde mi punto de vista, el modelo es más vulnerable, quizá en este momento no se vean, digamos, las consecuencias todavía de esa caída en el precio del petróleo. Ya vemos una desaceleración, pero no se está haciendo nada, ni se hizo nada en todos estos años, por ejemplo, para reemplazar el gas que se va a vender a Brasil en un nuevo contrato. No existieron las inversiones, ahora están buscando inversiones que tienen plazos de 5 años para poder dar frutos. Entonces, aparte no se incentivó las exportaciones no tradicionales, que salen un poco del modelo rentista y no dependen tanto de los vaivenes de la economía mundial. Entonces, creo que es un modelo que se encuentra más vulnerable, que es más rentista, y actualmente están queriendo mostrar cifras que dan para pensar de que no son las que vive la gente en el día a día, en la calle y en su bolsillo, ¿no?